Entiendo que ya venimos desde la mañana temprano. El objetivo de esta charla, que nos llamamos charla disruptiva, trata de traer un tema que no tiene que ver con la cardiología, pero tiene mucho que ver con la medicina y tiene mucho que ver con el impacto de lo que es la información. Vivimos en un mundo donde la información gira a una velocidad súper incrementada, pero la verdad que todo esto no es una cuestión de estos tiempos. 40 años antes de Cristo, cuando muere Julio César, entre Marco Antonio y Octavio, que querían tomar el trono, Octavio se encargó de acuñar unas monedas hablando cosas disruptivas o alteradas de Marco Antonio, como si fuera el primer Twitter, ¿no? Hablando de 40 años antes de Cristo. En el año 39, en la lucha de los mundos, también hubo una presentación de ese libro por la radio y muchos creyeron que realmente la Tierra estaba siendo atacada. Es decir, todo esto ocurre hace muchos años y ahora se ve súper multiplicado en estos tiempos por las redes. Así que tengo el gusto hoy de presentar a 4 expertos, porque tenemos 3 acá y 4 lo tenemos a Roberto de Bach, que está en Estados Unidos. No sé si Roberto me escucha. Sí, te escucho. Bueno, muchísimas gracias. Así que fantástico. Acá tenías, ¿me pasás la siguiente, Nico? Ah, está Roberto. Muy bien. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, fantástico. La siguiente, creo que es. Y la siguiente. Bien, entonces, quería que todos tengan claro este panel de súper lujo. Tenemos acá en el medio, son todos muy amigos, somos todos muy amigos, nos conocemos hace muchos años, así que presento un grupo de amigos. A Guillermo Lobo, periodista, editor de la sección Salud y Bienestar de Telenoticias, usted lo ve mucho al mediodía, también va y se pelea con las noticias de la política, pero su eje y su vida ha sido siempre transmitir conocimientos vinculados a la salud. Bueno, Claudio Sin, también un pionero, él es el de su profesión, ha hecho el tema de la comunicación, es uno de los pioneros de los primeros canales de comunicación de información médica de hace muchísimos años, nosotros nos conocemos de esa época, y como dice, es coordinador en la Universidad de Buenos Aires, porque ahora como en este momento, con tantas cosas que uno tiene que hacer, se le ocurrió armar una cátedra de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, y es el coordinador de la Cátedra Libre de Comunicación y conductor del streaming Pura Vida de la TV pública. Roberto, que lo tenemos en Miami, gracias Roberto por estar, es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología y director científico del PAVAC en Florida International University. Y Eladio Becchi, el licenciado Eladio Becchi, él es kinesiólogo y fisiatra, osteópata, trabaja en rehabilitación de deportistas de alto rendimiento y es integrante, por ahí lo han visto bastante en el programa Con Bienestar los domingos a la tarde, ¿no? A las 2 de la tarde, como dice, sale a las 2 de la tarde para que vengan. Así que bueno, un lujazo y gracias a todos por estar. Como decía, vivimos así en una época donde la información está volando y un poco le haría la pregunta así general, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué les parece que estamos hablando de esto de las fake news? ¿Quieren que empiece yo? Como quieras. ¿Me abrieron el micrófono? Sí. Te abrieron. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, a ver, yo estoy acá por 2 cosas. Primero por nostalgia. Hace mucho que no participo en un congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología. Fui jefe de hipertensión arterial del ICVA hace muchos años, así que conozco a Jorge y a Alberto y a todo el grupo de esta institución desde hace siglos, desde que comenzaron a forjar esta gran institución que hoy marca el rumbo en la cardiología y en la cirugía cardiovascular y en la cardiología intervencionista en Argentina. Así que, primer punto, por nostalgia. Segundo punto, porque quiero ser... ¿cómo se dice? Influencer. Quiero ser influencer. ¿Qué quiere que haga? Me parece bárbaro. Porque ya televisión me cansé de hacer, radio también, estoy casi desde la radio
desde la primera radio con Los Locos de la Azotea, así que hace muchos años que hago radio, y hice Mitre, Rivadavia, etc. Televisión, estuve en todos los canales y inauguré canales de cable, así que eso lo hice, ya está hecho. Ahora quiero ser influencer, por eso hago streamer. Hago streaming para entrenarme y la verdad que la paso bárbaro. Le contaba la vez pasada a Guillermo y a Alberto que me divierto muchísimo en el streaming que hago en la televisión pública, que se llama Pura Vida, y creo que es una forma de comunicar nada despreciable. Porque a lo mejor la gente más grande, como nosotros, tiene algún reparo en usar estas nuevas herramientas y yo les pido que no lo tengan. Todo sirve para que la gente se entere de cuáles son las cosas que tiene que hacer para preservar su salud o restituirla eventualmente. Así que por eso estoy acá, por nostálgico y por atrevido, si ustedes quieren, o por ambas cosas. Pero me siento muy cómodo estando aquí con ustedes, muy cómodo. Con Guillermo hace años que estamos trabajando en algunas cosas juntos, así que nada, es un placer estar con ustedes. Y Roberto es mi socio. Bueno, básicamente nos pareció muy interesante que nos convoquen a hablar de fake news porque abundan. Hay muchísimas fake news. En este momento, después les voy a comentar un experimento que hice con las fake news. Y básicamente porque es lo último que puede salvar mi laburo. Combatiendo las fake news, yo me pregunto, ¿es verdad o es mentira? Ahora veo, qué sé yo, a San Martín haciendo una coreografía. Bueno, es inteligencia artificial. Pero como el medio de comunicación con editor responsable, el algoritmo y la inteligencia artificial nos dijo que íbamos a desaparecer y que somos unos viejos vetustos, luchar contra las fake news es lo único que va a posibilitar que yo me jubile y pueda tener una jubilación digna. Pero más allá de eso, y para redondear, porque quiero escucharlo a Eladio y a Roberto, básicamente, si una fake news es política, hará que yo pueda elegir mal a un candidato. Si una fake news es deportiva, hará que yo me confunda al elegir al directivo de mi club preferido, que es River Plate. Pero si la fake news tiene como cuestión la cuestión de salud, puede matar seres humanos. La fake news enferma, la fake news puede matar, y uno de los últimos álamos que puede haber, una de las últimas defensas puede ser el medio de comunicación con editor responsable. Eladio. Alberto, primero agradecerle a vos y a IPVA por habernos convocados. Y la verdad que a nosotros, a la mayoría de los que estamos acá, me parece, cuando nos recibimos, nos dijeron que teníamos que tener una plaqueta de bronce chiquitita en el consultorio y que no podíamos hacer absolutamente nada más. Entonces a nosotros nos daba mucha vergüenza, nos daba mucho pudor comunicar y salir a los medios. El tema es que ese lugar que nosotros no ocupamos, lo empezaron a ocupar otras personas, health coach, influencer, personas que por ahí tienen, y algunos médicos, pero eran los menos los médicos en este momento. ¿Qué pasó? Empezaron a ocupar esos lugares gente que por ahí tenía buenas intenciones, pero que no tenía los conocimientos que tienen ustedes. Entonces nosotros hoy estamos en manos confiando en influencers y no en médicos. O sea, yo a lo mejor confío en alguien que me dice que el té de hibisco baja 7 milímetros de mercurio a presión arterial y no tengo un cardiólogo que me esté diciendo esa información. Tengo un health coach que lo está diciendo por redes sociales. Entonces, así como eso, millones de cosas. Y muchas veces nosotros confundimos, porque cuando hablamos por redes sociales queremos hablarle a la academia. Y en redes sociales no vamos a encontrar a la academia. En redes sociales vamos a encontrar por lo general a doña Clotilde, que tiene 60 años, que está en Formosa, a Juana, que tiene 25 y que está con hipertensión y no sabe qué hacer. Entonces, lejos de nosotros bajar el rigor científico cuando ponemos analogías, metáforas y hablamos de arterias como cañitos, lejos de bajar el rigor científico, estamos siendo mucho más eficaz comunicacionalmente. Bien. Roberto, te tengo allá a la lejanía, estando en Miami, te voy a hacer la misma pregunta y un poco que continúes con la respuesta. ¿Qué es lo que está pasando, no? Hay una
infodemia, diría yo, de cantidad de información, hay mala información, hay poca información, hay desinformación. Roberto, contanos un poco qué haces, por qué estás en esta reunión y después seguime con esa pregunta, si te animás. Bueno, gracias Alberto, gracias a Lidva por la presentación. Por lo cual acá es específicamente porque las vacunas han demostrado que en los programas nacionales de inmunizaciones en el mundo, en los últimos 50 años, han producido la reducción o han evitado 174 millones de muertos. Esto es un dato muy impactante. También uno está acá porque las vacunas se ha demostrado que la pandemia ha generado, o mejor dicho, ha evitado 24 millones de muertos, según publicaciones del año pasado, publicaciones en revistas indexadas de alto prestigio. Y que si a eso le sumamos los 7 millones, 8 millones de muertos que han habido por COVID, se va a 30 y pico de millones, y en el 18 del siglo pasado se murieron 50 millones de personas. O sea, las vacunas han demostrado que son una de las mejores herramientas. Pero también ahora, y hablando aquí para cardiólogos, quiero decirles algo que es absolutamente importante y que va a cambiar la manera de ver a las vacunas a mi entender, que es el curso de la vida. Antes uno decía, bueno, las vacunas en el curso de la vida, son las vacunas en diferentes momentos de la vida. Hoy se sabe que las vacunas desde el momento de la concepción, en los primeros 1000 días de vida, embarazo, los 2 primeros años de vida, y después el resto de la vida, lo que produce es algo que se llama fitness inmunitario. Modifica, reprograma la inflamación y el estado inmunitario para hacernos vivir más y en forma más saludable. Estamos por publicar en la revista Lancet of America 2 artículos específicamente de esto. O sea, está cambiando la historia, no solo que previene la muerte, las infecciones, sino también que prolonga la vida y en forma saludable. Bueno. Pero a lo que vos decías, ¿por qué estoy acá? Para poder contarles esto, pero además para decirle que hoy las personas que están expuestas a la información errónea tienen mucho menos probabilidad de vacunarse. Y en la Argentina, y lo van a ver ustedes como cardiólogos, en las personas mayores, el impacto que está teniendo el brote epidémico que está ocurriendo ahora en la Argentina de tos convulsa, de pertusis, que va a afectar a las personas mayores porque la dinámica del cuidado de los niños por parte de los mayores ocurre. Y cuando tenemos más de 2.000 o 3.000 o 4.000 casos, no lo sabemos bien, según los datos son 1.500 probables, pero es un brote muy importante. Esto se debe a la falta y a la tasa de vacunación. Según la Organización Panamericana de Salud, y con esto cierro esta parte. Bueno, se cerró electrónicamente, parece. Parece que estamos en TN. Hay un montón de ejemplos también de todo esto, ¿no? No sé si... Acá tengo bueno, es un poco lo que hablaba de Claudio de la Cátedra. Porque este libro, que está publicado en 2016, fue récord en New York Times, fue récord en CNN, y si vos mirabas el libro sobre las nuevas reglas de la alimentación, el capítulo 11 decía, estate afuera de las estatinas, directamente. ¿Y cómo contrarrestamos, no? Y Claudio trajo algunos ejemplos que me gustaría que podamos compartir. ¿Cómo no? Gracias. Por supuesto, algunos ejemplos son viejos. Yo no sé si me están... Ahora sí. Sí. Algunos ejemplos son... Gracias por esto. Son viejos, pero claramente hay delirios de la ciencia. Hoy la inteligencia artificial probablemente alucine en muchas cosas, pero esto es un delirio directamente. Este señor, un científico de mucho renombre, se enganchó con el tema de las células madre y quería clonar a su esposa. No ocurrió. No ocurrió porque no se puede hacer. Pero esto salió en un diario muy importante en la República Argentina, no en primera página, sino en cabeza de página. De tal modo que parecía una propuesta hasta graciosa, si ustedes quieren, pero en última instancia yo les digo una cosa que para mí es muy importante.
con la ciencia uno puede especular muchas cosas, pero con la ciencia no se juega. Y hay gente que juguetea con la ciencia. Creo que este es un punto. ¿El siguiente lo aprieto yo? Apretaste eso. Ok. Recordarán los más grandes, los que tienen más de 25 años, el famoso tema de la crotoxina. Aquí apareció un veneno de serpiente que supuestamente purificado en el país, que curaba el cáncer. Y fue una explosión descomunal. Esto fue en el año 1995. Y de pronto en un diario aparece una señora, la señora ama de casa, salió de la cocina, dijo: yo quiero decirles que es evidente que la crotoxina es eficaz. Cualquiera dice cualquier cosa desde hace muchos años y mucho más ahora en las redes. Cualquiera dice cualquier cosa y cada vez son más los cualquiera que dicen cualquier cosa. Por ende, hoy diferenciar una fake news es cosa de expertos como el caso de Guillermo, de Alberto o de todos ustedes que están en la medicina. Pero la gente de a pie hoy claramente no sabe si el tapping me va a curar la ansiedad o tengo que tomar, no sé, Somit para dormir. Les da lo mismo, ¿entienden? Porque es muy extraño lo que está ocurriendo. Es una mezcla rara y es muy complicado convencer a la gente que esto que yo cuento es más trabajoso, pero es ciencia. Y esto es el único camino posible. Que no hay atajos, ni 1000 atajos, ni pensamiento mágico que valga. Porque lo que hoy reina es el pensamiento mágico. Es mentira que es la inteligencia artificial. Lo que hoy reina en el mundo es el pensamiento mágico. Quiero hacer lo más rápido posible para llegar al punto B sin salir del A. Así que esta señora suelta de cuerpo dijo: bueno, no, la crotoxina es bárbaro. Por supuesto, la crotoxina fue una porquería. No sirvió para nada. A lo sumo tuvo algún efecto analgésico, tal cual se utilizaba en Europa. Anticancerígena o medicamento oncológico no fue nunca. Me voy a apurar. Esto es muy bueno, me parece. Esto es muy bueno. Yo se los dejo como recuerdo para que ustedes no tengan ningún peso de conciencia. Estamos dentro de este marco, ¿no? De fake news, ¿no? Por eso. Pero es muy atractivo. Yo les regalo esta información que ustedes pueden tomarla como buena, porque salió en los diarios, pero claramente después las cosas se fueron modificando. 5 vasos de vino, hoy es imposible sostener, apenas podemos sostener un vaso de vino por día y charlemos. Por eso están apareciendo los vinos 0 alcohol, o 0.3 alcohol, o 7% alcohol. Pero bueno, también 5 vasos de vino por día para preservar el corazón. ¿Qué va a hacer? Una pena que no haya sido cierto esto. Pero bueno, les quiero mostrar, por favor, 2 diarios, y esto es una noticia de mucha actualidad que ustedes habrán leído y seguido seguramente en los medios de comunicación. Termino ya, con esto termino. 2 diarios el mismo día, Clarín y Nación, publicaron la misma información con sesgos diferentes. Fentanilo contaminado, dice Clarín, las primeras pericias prueban que incidió en la muerte de varias de las víctimas. Es absolutamente así. El fentanilo mató gente en Argentina y mató a aproximadamente 120 personas, con certeza 25. Así que este titular del diario Clarín está perfectamente bien. En el mismo día, la misma mañana, Nación en Sociedad, Fabiola Cusap imprimía esto y publicaba esto. Para los peritos no hubo nexo causal directo entre el fentanilo y 20 muertos. Hasta hoy, la misma información se lee con 2 visiones políticas diferentes. Pero claramente en este caso tenía razón Clarín. No hay ninguna duda de que el fentanilo mató gente. Y no hay ninguna duda que el fentanilo tenía Klebsiella, y la Klebsiella sobreinfectaron pacientes, etc. La última, por favor. Y les voy a terminar con una aseveración. Si yo les digo que el 41% de la información médica que circula en las redes es falsa, ¿ustedes lo creen? Probable, ¿no? ¿Lo creen? Pues no lo crean, porque no hay ninguna fuente. ¿Dónde está la fuente? ¿Quién dice esto? Claudio Sin. ¿Y dónde saca Claudio Sin esto? Busquen la fuente, siempre busquen la fuente. Y si la fuente es la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota,
o el Cardiovascular Buenos Aires, o la Sociedad Argentina de Cardiología es una fuente confiable. Mañana puede cambiar, pero hoy es confiable. Mañana puede cambiar, digo, la información, no la confiabilidad. Pero tengan en cuenta que estas cosas que aparecen en las redes casi nunca son ciertas, salvo que pongan la fuente. Si acá ponen The New York Times, yo le doy crédito, no es que le crea 100%, pero le creo. Tienen que luchar, señoras y señores, y con esto termino, contra el pensamiento mágico, que hoy llaman inteligencia artificial, pero en el fondo sigue siendo pensamiento mágico. Sí, gracias, Claudio. Sí, Guille, vos que estás todos los días en un lugar de comunicación tan directa, tan rápido, siempre cuando me llaman por alguna cosa es para ayer, digamos, es para... Y tienen que metabolizar. ¿Cómo hacen ustedes en el canal para trabajar e identificar este tema? ¿Cómo trabajás vos para tratar de identificar si es una fake news o realmente es algo que vas a comunicar con la enorme responsabilidad que implica el medio que estás y el impacto que tiene algo que tirar, ¿no? Está ligado a lo que decía Claudio, la fuente. Para mí la fuente son ustedes. Y después vamos tamizando. Por ejemplo, para mí una fuente en cuestión de salud cardiovascular, sin dudas, es el ICVA. Si quiero hablar sobre una cuestión neurológica, voy a Fleni. En el transcurso de 33 años he encontrado a expertos muy valiosos y los necesitamos a ustedes. Básicamente porque cuando... No sé si es verdad o es mentira. Soy una especie de Google que los busca a ustedes y voy a necesitar que estén disponibles. Lo molesto a Alberto, lo molesto a Robert de Bag o a Eladio. Tenemos que salir dentro de una hora para hablar del infarto que afectó a tal mandatario. Y yo sé que Alberto está con mucho trabajo, yo sé que vos tenés sobreturnos, que es un lío, pero necesito que estén a disposición, primero. Segundo, necesito que estén entrenados. ¿Qué lo vamos a hacer para TikTok? ¿Lo vamos a hacer para Instagram? Si es Instagram, ¿es Reel? Si es Reel, ¿con qué voy a impactar? ¿Es para TN? ¿Es para C5N? ¿Es para la televisión pública? ¿Cuánto tiempo tengo? Mi respuesta tiene que durar 20 segundos, 30 segundos, 15 segundos. ¿Es posible? Sí. Berardi, Alves de Lima lo hace, Robert lo hace, Sin lo hace, vos lo podés hacer. Necesito que estés disponible, que estés entrenado, que estés informado, básicamente porque sos mi fuente. Y es muy importante. En toda tu vida profesional, y ya para cerrar esta respuesta, es posible que vos veas a 500.000 seres humanos, a 500.000 pacientes. Los recibís, lo diagnosticás. Es posible que en toda tu vida profesional veas a 500.000 de seres humanos. En una salida, en un reel de un medio de comunicación con editor responsable, llegás a 7 millones de personas. Y si salís en Con Bienestar, más todavía. Y si seguís a @lobo con lobo, que es mi Instagram de salud, más todavía. Ya pasé el chivo. Así que lo que necesitamos es básicamente fuentes confiables, que estén dispuestas, que estén entrenadas y que quieran comunicar. Estoy absolutamente seguro que los grandes popes de la medicina, que tenemos muchos, estarían hoy usando las redes sociales para bien, no para mal, no para hacer una coreografía. Ahora resulta que para tener más seguidores tengo que hacer coreografía. No, tenemos que dar información de calidad, suficiente, basada en evidencia y contundente. Eso nos va a separar entre los berretas y las fuentes confiables. Guille, vos usas mucho que el tema de los segundos que tiene un reel para mirar, y siempre te he escuchado ese término que para nosotros a mí me llama mucho la atención y me parece que es bueno, porque lo que estamos proponiendo es que está lleno de salames las redes, necesitamos ocupar los espacios que son infinitos, por lo cual animar a todos los que están acá a hacer lo que estamos transmitiendo, salir del closet o del consultorio para ponernos Bien. a comunicar sin vergüenza las novedades de la buena medicina, en este caso cardiovascular. Pero vos comentabas algo de lo siguiente, lo que dice Alves es lo siguiente. Miren, yo sé que muchos están ahora con abstinencia de celular y algunos se están satisfaciendo con el celular. Teque, 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 teque. Miren, esto es mi movimiento natural, en Instagram. Miren esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Si vos no me atrapaste en 3 segundos, me voy a los gatitos, a los perritos de Australia. Me tenés que atrapar en 3 segundos. ¿Pero qué tiene que ver eso con la buena práctica médica?
En estos momentos, mi suegro le dieron un turno para dentro de 6 meses porque tiene IOMA. Tiene un tema cardíaco mi suegro y le dieron un turno para 6 meses. Tengo a Claudio, aviador de Malvinas, héroe de Malvinas, que en IOSFA le dieron turno para dentro de 7 meses. Entonces, esto pasa a ser buena praxis médica para los comunicadores responsables. Tengo que saber el idioma de Twitter, el idioma de Instagram. ¿Pero para qué? Porque necesitamos salvar a don Eduardo, necesitamos evitar a los malandras que están, tipo gurú, que tienen millones de seguidores y vos sabés que están metiendo la pata. Pero vos que sabés, nos tenemos que involucrar. Los necesito constantemente y para redondear la respuesta, tenemos que saber qué es un reel, pero vos decís, es necesario, además que gano poco, no llego a fin de mes, tengo 5 minutos para ver a un paciente, tengo que aprender. Bueno, es la que nos toca para salvar vidas. Primo non nocere, vale para la comunicación, vale para ustedes. Y tenemos que, como decía Eladio y como dice Claudio y dice Roberto, yo como medio de comunicación con el director responsable, pero ustedes como nuestras fuentes más valiosas, ustedes salvan vidas, tenemos que aprovechar la tecnología, aprovecharla para el bien. Eso es muy importante. Sí, yo ahora que estoy en ritmo televisivo, tenemos 3 minutos para hacer un cierre y darnos consejos a nosotros que estamos de este lado y los escuchamos ustedes todo el tiempo. Enséñanos algunos tips. Y le voy a pedir a Roberto, danos algunos tips para generar buena información y ayudar a esto de lo que dije antes, de la buena información en medicina. En este caso vos, el tema de las vacunas y todo el impacto que ha tenido los movimientos antivacunas y cuánto daño han generado. Ayúdanos a contrarrestar de ese tema. Bueno, hay recomendaciones internacionales y están las recomendaciones que ya estuvieron dando Claudio, Eladio y Guillermo, pero yo creo que fundamentalmente está hoy por hoy en la credibilidad médica. Hoy la credibilidad de la bata blanca o del guardapolvo blanco, las personas que conocen algo de ChatGPT empiezan a tener credibilidad ahí. Entonces ahí ya empieza a aparecer esta cuestión del pensamiento mágico, pero la gente se va al chat. O sea, la gente busca credibilidad porque piensa que es más creíble que el médico. Y esto no puede ocurrir. Lo que tiene que ocurrir es que el médico esté, y el tip más importante, esté capacitado en lo que le va a decir al paciente, en el caso de las vacunas, basado en consensos. Hoy el médico ya se sabe que el médico empieza nuevamente a ser la herramienta para ganar la batalla de las personas que no quieren vacunarse. Y además se sabe cuáles son las estrategias. Estrategias hay, en español sería la estrategia de la persuasión, del acercamiento persuasivo. Es decir, hoy, si soy cardiólogo y me enfrento a todos mis pacientes, tengo que saber que en un minuto de mi consulta, por más que tenga 7 minutos para trabajar, para atenderlo, tengo que decirle, te tiene que vacunar con la vacuna antigripal, con la vacuna de tal, con la vacuna sincicial, con la vacuna... Y además, los médicos tienen que aprender ahora algo que es muy novedoso, que es la vacuna hacia el más allá, el vaccine beyond. Hoy las vacunas, en diferentes momentos de la vida, si en el adulto, y los cardiólogos son una de los drivers para esto, es que las vacunas, por ejemplo, de zóstero sincicial respiratorio, en el paciente mayor de 50 años disminuye la probabilidad de demencia un 20% a 7 años de seguimiento. Empieza a aparecer cosas, y esto lo tiene que saber el médico. Hoy el médico es el factor más importante, esté en la red o esté en su consultorio, para producir la credibilidad, y por lo tanto tiene que aprender a través de consensos y a través de saber qué es lo que le tiene que dar, basado específicamente en las evidencias que existen. Muchísimas gracias, Roberto, y vamos cerrando. Eladio, vos tenés una capacidad fantástica de decir cosas complejas, siempre te lo digo, en palabras muy simples. Contanos ahí tips para nosotros para mejorar nuestro impacto. Yo diría que nos pongamos de pacientes nosotros. Cuando nos ponemos de pacientes nosotros, ¿qué elegimos? ¿Dónde ir a tratarnos? ¿Sí? ¿Y qué empezamos a hacer? Buscar. ¿Dónde buscamos? Bueno, conozco a Alberto, entonces voy a IGVA. Pero si no conozco a una rama de la medicina y no tengo... ¿A dónde voy? Empiezo a buscar en la cartilla. ¿Y a quién termino
yendo por ahí al que vi en TikTok o el que vi en Instagram. Entonces, es una herramienta para ganar la confianza de sus futuros pacientes, Instagram. Por eso hay que animarse, y hay que animarse a hablar simple. Que hablemos simple no significa que seamos menos académicos. Hablar simple para un paciente es que ese paciente confíe en vos. Si vos le explicás algo simple y aparte tenés el 50% del tratamiento hecho, porque cuando el paciente se relaja y una palabra le da esa relajación, ese ansiolítico, a lo mejor la presión arterial empieza a bajar, si ya sabe lo que tiene. ¿Sí? Entonces, seamos claros, bajémosles los términos. Como decíamos, si tenemos que decir en vez de arteria cañito, no tengamos miedo. Porque acá en el Congreso hablamos con la terminología, con los papers, con todo lo que tenemos que... Pero en Instagram, en los medios de comunicación, hablemos más simple. Vamos a contar el ejemplo. ¿Vos te acordás del ejemplo que con Bienestar tuvimos? De una persona que llevamos un cardiólogo. Un cardiólogo empezó a dar tips de qué pasaba cuando había un infarto. Un paciente en ese momento se estaba infartando en su casa y dice, yo tengo todo eso. El cardiólogo que dio esos consejos era Alberto Álvarez de Lima, y una amiga me dice, le salvó la vida porque sentía esos síntomas, la llevamos al cardiólogo que estaba atravesando un infarto. Y después salió una nota con todo esto. Lo que significa que la comunicación cura, la comunicación bien dirigida cura. Entonces, ahora, antes los medios eran verticales, ahora la comunicación es transversal. Todos pueden comunicar. Lo que hay que tratar es de llegar, generar confianza en el paciente para que ese paciente venga al consultorio de ustedes y ustedes le puedan decir realmente cómo mejorar su vida, cómo cambiar hábitos y demás. Guille. 3 conceptos bien breves. Estén dispuestos. Los medios no son malas palabras. Las redes no son malas, sino que son buenas. Estén entrenados. Hagan media training. Háganlo delante del espejo. Frases cortas y breves e ideas claras pueden salvar vidas. Y sobre todo, humanismo. Recordemos por qué ustedes eligieron esta pasión maravillosa que es la medicina, o por qué nosotros elegimos esta pasión maravillosa que es la comunicación. Decía que la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida, decía René Favaloro. La comunicación sin humanismo no merece ser ejercida. Y para hacerlo bien redondito, entonces, estén predispuestos a entrenarse y humanismo. Lo que nos va a salvar es el humanismo, el amor al prójimo. Claudio, y cerramos. Gracias. Un último comentario muy breve, porque escucho permanentemente a gente, pacientes, que se quejan de esto. El médico no me mira, está cargando la computadora todo el tiempo con datos, me mira muy poco, a veces ni siquiera me toca, no me toman la presión. Me parece que eso también es una vía de escape para que el paciente busque alternativas fuera del teatro médico, digamos. Así que por ahí están buscando un poco de cariño, por ahí están buscando que alguien los toque, que les tome la presión, que los ausculte, como hacíamos en la vieja época, que no teníamos tanta tecnología, y no me quiero hacer el superado, yo también hago esto, pero de todas formas, esa es una de las quejas más frecuentes. Me parece que si miramos un poco más al paciente, además de prestarle la oreja, seguramente se va a ir más tranquilo, y eso tiene tan buen efecto como, no sé, como cualquier tranquilizante, ¿no? Miren más a la gente, toquen más a los pacientes, y van a ver que el resultado es maravilloso. Y además síganos, o síganme, como ustedes quieran. Bueno, Roberto, Eladio, Guille, Claudio, muchísimas gracias y nos quedamos con el mensaje simple, directo y al corazón.